Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a tocar las objeciones o mis objeciones al alarmismo climático o a los informes y al manejo que se tiene del tema climático por parte de las Naciones Unidas, por parte de prensa especializada y no, por parte de divulgadores y por parte del público en general. Para esto voy a dividir el video en tres grandes bloques. El primer bloque va a ser muy simple, muy explicativo, que es este. El segundo va a ser un poco más profundo, en donde voy a utilizar directamente materiales del IPCC, o sea, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, de los objetores, de algunos artículos arbitrados publicados, y bueno, ahí voy a hacer algunas explicaciones en el que espero que pueda entenderse cuáles son los aspectos débiles de lo que se llama o lo que he llamado alarmismo climático. La tercera parte del video debería ser las conclusiones, más o menos, qué es lo que se trató de decir. Antes de decir cualquiera de estas tres hipótesis con respecto a mi argumentación sin haber visto el video, es decir, antes que digas que soy ignorante del tema, antes que digas que mi capacidad en humanidades me incapacita para entender las ciencias naturales, o antes de decir que estoy comprado o que tengo una venda política e ideológica, que esos serían tres sesgos sobre el concepto del error de los demás, que dejo un video por aquí, que fue el último video que publiqué, pues te pido calma y cordura. Vamos a explicarte cuáles son mis observaciones al alarmismo climático actual. El primero, el IPCC es un órgano intergubernamental, es decir, de interferencia de gobierno ante los ojos científicos. Los científicos en el IPCC no disponen de autonomía. Y ese es un detalle muy grande. Mi primer problema entonces es cómo funciona el IPCC a nivel de intervención de gobierno y de expertos. No soy el único que lo dice, un poco más adelante le voy a mostrar cómo funciona y por qué esto es problemático. Lo segundo, todo gobierno que desea acceder a más control de su ciudadanía, lo primero que va a pedir son regulaciones e imposición de impuestos. Es decir, para obligarte a cambiar, te voy a poner impuestos más caros en la carne, impuestos más caros en el carbón, impuestos más caros en el petróleo o en la gasolina. Y vamos a regular a través de leyes y a través de la acción del Estado. Esto es un problema directo con aquellos que creemos en el libre mercado, aquellos que son libertarios, yo no lo soy, aquellos que somos liberales, o en particularmente soy conservador liberal, así que todos aquellos que queremos que el Estado sea menor, tienen un problema con esta solución global, entre comillas, que coloca un panel de expertos de gobierno. Por supuesto, como este IPCC es manejado por los gobiernos, es muy probable que la mayoría de los informes sea parecido a lo que en América Latina le llamamos informes oficiales. Es decir, la historia oficial no siempre es muy cercana a la historia real. Y muchas veces lo que busca es tratar de cumplir con algunos parámetros y ya lo voy a explicar. Y todo esto va a ser explicado. No se asusten, esto no es conspiranoico ni nada por el estilo. Son cosas muy concretas y muy específicas con elementos probatorios concretos. Mi tercer problema es el tratamiento que se le da a la ciencia climática. ¿Y por qué coloco entre comillas ciencia climática? Porque yo he dicho reiteradamente que la definición real de la ciencia tiene que ver con su capacidad predictiva. Y la ciencia climática, al igual que la economía y que otras que tienen una parte que intentan hacer predicciones y otra parte que es descriptiva. Creo que la ciencia climática es una ciencia descriptiva por excelencia. Puede tomar indicadores de cómo estuvo la temperatura o el clima en una gran cantidad de espacio en el tiempo o dentro de la Tierra o incluso fuera de la Tierra. Pero cuando empieza a hacer las predicciones o las proyecciones, tiene un problema. El problema principal tiene que ver con la incertidumbre y con la multivariedad de factores que afectan el clima. Por eso es que una de las frases más comunes y, por cierto, más vilipendiadas, es que no se puede predecir el clima en los 50 años. Y es verdad. Lo que se puede hacer, como funciona la estadística y la economía, es crear escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Se lo voy a tratar de explicar con una frase muy simple. Las ciencias naturales duras son las ciencias del ser. Esto es así y este es el resultado. La ciencia climática, al igual que otro tipo de ciencias, como las económicas, en donde hay demasiados factores que alteran el comportamiento, entonces son la ciencia del debería ser. A ver, lo explico.
Dado los factores estos, que no se muevan, que se mantengan igual o que se mantengan bajo una constante, este debería ser el resultado. No pueden decir este será el resultado. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque hay una cantidad de factores que van más allá de los modelados actuales e incluso el modelado futuro. Digo, pues un modelo futuro solamente puede dar mejores o más exactas proyecciones. Es decir, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4. Se los pongo un ejemplo fácil. El doctor me dice, mira, si no haces dieta, vas a terminar engordando más. ¿Cuánto más, doctor? Bueno, vas a aumentar 4 kilos al año. Resulta que pasa el año y aumenté 1 kilo. El doctor obviamente se equivocó en cuanto a el escenario en la que dio, pero pudo haber sido por muchos factores. Porque cambié mi dieta, porque hice ejercicio, porque me entró una crisis como le entró a todos mis paisanos en Venezuela, lo que sea. Pero la tendencia observada por el doctor es que sigo aumentando de peso. No que he reducido el peso. Esa es la condición. No puede decirme ni siquiera cuántos años voy a vivir, porque puede decir, mira, acabo de hacerte un examen, usted está íntegro de salud. Tiene 60 años de vida y salgo a la calle y un relámpago, un bus o lo que sea. Es decir, no hay una serie de factores que no puedo evaluar y eso igual tiene que ver con el clima. Hay una serie de factores que puedo prever, pero no se pueden controlar y no podemos saber realmente cómo va a funcionar. Podemos estimar en el mejor de los casos cómo va a ser. Por eso es que la condición predictiva es una condición estadística. Es decir, el que conozca estadística sabe que el riesgo de incertidumbre es muy alto y que la única forma de reducirlo es creando escenarios. Y en el caso del clima, digo, lo estoy colocando en forma muy sencilla. En escenarios políticos uno coloca 4 o 5 escenarios con ciertas condiciones. Pero en el clima son cientos, si no miles de factores que pueden alterar esa proyección o esa visualización que se tuvo. Así que las ciencias climáticas aún no son predictivas. ¿Pueden llegar a hacerlo? Sí, pueden llegar a hacerlo. Puede irse mejorando el sistema. Puede cada vez hacerse procesos de modelados climáticos y con inteligencia artificial cada vez más extensos. Y puede ser que el nivel de riesgo, error sean muy, muy mínimos. Sí, eso puede darse. ¿Es el nivel actual de la ciencia climática? No, no lo es. No es cierto. Tanto así que el IPCC prácticamente en todo el informe dice, mira, nos hemos equivocado anteriormente y podemos equivocarnos de nuevo porque hay muchas series de factores que intervienen en una proyección climática. Por supuesto, si estos 3 elementos se dan, entonces hay un pequeño problema también con las respuestas o con las soluciones. Las soluciones dadas tal vez no sean las mejores. Tal vez lo mejor sea tratar de promocionar la investigación para resolver problemas concretos de contaminación o de efecto invernadero, como aquellos elementos de, por ejemplo, la bacteria come plástico, por colocar un ejemplo de contaminación, o retención del CO2, o etcétera. Es decir, más una ciencia proactiva y no una conducta restrictiva. A ver, ¿cuál es el problema con algunas soluciones ineficientes hoy? El sistema de tecnología eólica y de la solar no tienen el nivel de eficiencia de las tecnologías fósiles. No lo tienen actualmente. Y tal vez sea mejor desarrollar con las empresas que están en esto, que ven amenazado su futuro comercial, sistemas para mejorar cada vez más el uso de esa tecnología y que haya menos residuos, en vez de colocarle un impuesto cada vez más alto para que todos nosotros paguemos con nuestro dinero a funcionarios que estén revisando esos procesos. Y que al final siempre, pues, en todos nuestros países tenemos la experiencia de que no funciona bien. Es decir, creo que las soluciones son erradas precisamente porque se va bajo el concepto de una economía dirigida, administrada por un gobierno. Y la segunda, creo que si el impacto humano real no es tan grande como se creía, posiblemente muchos de los esfuerzos que vamos a hacer no van a dar los resultados esperados. O lo que es igual, mire, yo antes me tomaba 2 litros de refresco, ahora me voy a tomar 0 refresco, tal vez eso no me logre dar un beneficio real o muy pequeño. Y me falta hacer más bien ejercicio y un cambio mucho más drástico de mi estilo de vida, por colocar un ejemplo. Lo mismo pasa con el clima y el efecto de la Tierra. Y el último problema que tengo es el tratamiento que se le da a aquellos que son escépticos, aunque aquí debo dejar muy claro, este tratamiento se le da no por parte del IPCC en general, digo, dentro de las estructuras, sino más por los medios de comunicación, por
los divulgadores o por ONGs y personas encargadas de divulgar este alarmismo climático y que, por cierto, tienen un ingreso por este alarmismo climático. Ojo, hoy en día se le llama mercaderes de la duda. Quiero dejar en claro, la ciencia se basa en el escepticismo, precisamente en esa duda permanente. Y la mayoría de las críticas que se le ha hecho al IPCC, debo reconocer que desde el 2013 al 2018 he visto que los informes la incorporan. Es decir, creo que están mejorando, aunque por supuesto tienen fallas. La primera falla sigue siendo que es un panel intergubernamental y que sus soluciones pasan precisamente por la participación de los gobiernos a través de la represión y control de la economía, cuando creo que debería ser al revés, a través del financiamiento de proyectos que den solución a esos problemas específicos. Aquí hay un fondo de 500 millones de dólares, vamos a invertirlo a todos los investigadores que estén desarrollando no tecnologías, sino cómo evitar que la tecnología que ya se está sea menos contaminante o cómo hacer que la situación actual mejore. Es decir, buscar soluciones concretas a problemas concretos. El problema es el CO2, es la acidificación de los océanos. ¿Cómo podemos resolverlo? Estas son las condiciones. Si son condiciones proactivas, la historia ha mostrado que son mucho más propensas a hacer soluciones reales. Wow, este video me ha quedado mucho más largo de lo que pensaba. Estoy editando y supera más de los 45 minutos. En tiempos de internet, en la que tengo, en la velocidad de internet que tengo, eso sería más de una semana subiendo este video y eso no lo voy a hacer. Así que lo voy a cortar en varias partes. Dicho esto, espero que no haya 1 millón de no me gusta en este video, que no me lo desmoneticen y que no me lo censuren. Por favor, sígueme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Abajo voy a dejar varios enlaces para que leas con respecto a estas condiciones, tanto del IPCC como del no IPCC, o sea, el NIPCC, y con algunos artículos de investigación en los que me he basado para hacer este video y estas críticas sobre el alarmismo actual. Si ha llegado hasta acá, bueno, muchas gracias por escucharme. YouTube seguramente te recomendará por acá 2 videos, por favor síguelos, dale me gusta, y este es un tema importante, dame tu opinión si te quedó claro mis críticas principales, no son las únicas, pero son las principales a los informes del IPCC actual. Dicho esto, es todo por hoy. Sapere aude, o mejor dicho, atrévete a dudar, que creo que sería el concepto, a dudar y a criticar argumentando esa crítica o esa duda. Dicho esto, muchas gracias, sapere aude y hasta luego. Hola y bienvenidos al Picalibro. Este es el segundo video sobre mis observaciones al alarmismo climático. El primer video, si no lo has visto, te lo dejo por acá, y es mis observaciones generales. En este voy a ser un poco más técnico y mucho más profundo en cuanto a la sustentación de mis argumentos. Para ello, voy a utilizar muchas fuentes y ha quedado el video más al estilo de un mini documental con más de 30 minutos. Así que, para hacérselos más cómodos, abajo he colocado un índice con los temas principales y más o menos en qué minuto el video aparece. Igualmente, como sé que la mayoría no va a verlo hasta el final, quiero desde este momento agradecer a todos aquellos que lo vean. Quiero solicitarles que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas y además solicitarte que me sigas en mis redes Twitter, Instagram y Facebook. Al igual que en el video anterior, espero sus comentarios, preferiblemente si están argumentados en contra o a favor de lo que estoy diciendo. No tenemos que coincidir. Lo que sí debemos es, si buscamos un crecimiento de cualquiera de los dos, justificar cuáles los sustentos de tu opinión o de tu argumentación. Dicho esto, ahora sí, empieza el video. El primero, el IPCC es un órgano intergubernamental, es decir, de interferencia de gobierno ante los ojos científicos. Los científicos en el IPCC no disponen de autonomía. En el proceso hay 3 etapas en las cuales hay un tutelaje o una intervención directa de los no expertos o los políticos o los representantes de gobierno encima de los informes que nosotros vemos. Una observación, el IPCC no hace ciencia, hace un compilado de ciencia. Aquí hay una gran diferencia y ese compilado de ciencia le permite sostener sus informes y sus resúmenes. Así que veamos cómo funciona. Según este propio gráfico del IPCC y sus procesos, empieza con una selección de parte de los gobiernos de sus expertos. Aquí hay una observación y no es aplicable a todos los países. Si tú crees que en tu país los ministros, que son a la final los que escogen a los expertos,
se escogen a través del mérito académico y no a través de los pactos políticos o de la cercanía política, pues entonces aquí tú no tienes ningún problema, es excelente. Porque este panel de expertos seleccionados por los gobiernos van a ser los que van a elaborar o van a contribuir a elaborar el resto. Luego, este grupo intergubernamental de expertos aprobó un esquema. Una vez aprobado este esquema, los gobiernos y las organizaciones observadoras designan a algunos expertos como autores. Estos tres elementos implican lo que se llama una endogamia selectiva política. Se lo voy a explicar de una forma muy simple. Si en América Latina, por ejemplo, llega a estar totalmente dominada por la socialdemocracia o por la izquierda o por la derecha en un momento dado, la mayoría de los expertos es muy probable que tengan esa inclinación política. Así que cuando hablemos de los expertos, hablaremos de estos expertos que han tenido relación directa con los gobiernos que los seleccionan. Después de esto, las mesas de expertos seleccionan a los autores. Aquí hay un manifiesto de independencia. Luego estos autores preparan la versión 1 del informe que se somete al examen de los expertos. Aquí también hay un proceso de independencia. Luego viene una reunión en la cual los gobiernos, es decir, los asignados por los gobiernos y los expertos asignados por los gobiernos, examinan la versión 2 del informe y la versión 1 del resumen para responsabilidades las políticas. Esto es el comienzo del tutelaje sobre el informe. Es decir, no es que se agarra el informe y se publica, sino que se tutela a través de los gobiernos representados en el IPCC y a través de los expertos seleccionados por los mismos gobiernos. Luego se pasa a la preparación de las versiones definitivas, es decir, los autores preparan las versiones definitivas de los informes que van a pasar al tutelaje número 2. Esto también es un proceso independiente, pero una vez que se llega a la redacción de las versiones definitivas, las mismas se deben de pasar hacia los gobiernos, es decir, hacia los representantes gubernamentales del IPCC. Y estos examinarán la versión definitiva del resumen para responsables de políticas con vista a su aprobación. Quiero dejar aquí algo claro. Este punto de tutelaje es qué pasa si no lo aprobamos, qué pasa si la mayoría de los que estamos en la mesa, que somos representantes de gobiernos y que estamos representados en el IPCC, decimos no, modifica esto, deberá devolver y modificarse. Pero también existe una opción, que no lo apruebe y obviamente tengan que volver a comenzar con el tutelaje. Esto se parece mucho a la elaboración de una tesis en los procesos. Pero aparte de esto, quiero decir que, como ven, hay una interferencia directa de los gobiernos. No es que te estoy dando una libertad para desarrollar lo que la ciencia te dice, sino que hay una libertad condicionada o tutelada. Y el NIPCC me coloca el foco donde creo que debe estar. Me dice, mira, este panel internacional no gubernamental sobre el cambio climático es lo que su nombre sugiere, un panel internacional de científicos y académicos no gubernamentales que se han unido para comprender las causas y consecuencias del cambio climático. Es decir, dice, mira, somos científicos, no queremos políticos. La primera hipótesis, estoy de acuerdo. Debido a que no estamos predispuestos a creer que el cambio climático es causado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, podemos ver la evidencia que el IPCC ignora. Es decir, me está diciendo, mira, voy a partir de que toda hipótesis es falseable, de que no hay nada indiscutible, ya que el IPCC considera que es indiscutible el efecto de los humanos en el cambio climático. Esto no. Es decir, ellos colocan otras condiciones. O lo que es igual, esto es lo que uno aspiraría de cualquier científico. Me dice, mira, no me ciego a creer, vamos a demostrarlo, vamos a llevarlos a elementos hipotéticos falseables. Y por supuesto, la última parte también estoy de acuerdo. Debido a que no trabajamos para ningún gobierno, no estamos sesgados hacia el supuesto que es necesaria una mayor actividad gubernamental. Y esto tiene que ver con las respuestas. Como son independientes, en principio deberían de dar respuestas independientes. Es decir, no necesito que hacer más grande a los gobiernos que represento. Hay una de las frases del NIPCC en su reconciliación sobre el cambio climático y las ciencias físicas, donde me dice que los que hacen políticas públicas tienen que evitar creer que el IPCC es la única voz autorizada que puede hablar en nombre de la ciencia del clima. Y es correcto. Quiero dejar aquí claro dos pequeños detalles. El IPCC pasó por escándalos en el 2007 y en el 2009. Y eso trajo como consecuencia que la ONU hiciera un informe en donde la conclusión es que había que hacer modificaciones duras en los procedimientos para mantener pues la imparcialidad de, entre comillas, del IPCC. Debo decir que durante todos estos escándalos no hubo un cambio en la dirección del IPCC en el sentido de que el mismo director
del 2002 hasta el 2015 fue el doctor Rajendra Paukuri. Solo como un aspecto, mucha gente de repente empieza a defender al IPCC, pero ni siquiera lo conoce, no sabe cómo se administra, no sabe quiénes son sus directores. Quiero dejar un solo elemento que podría ayudar en algún sesgo. Solo quiero que recuerden esto. Rajendra Paukuri era o es vegano. Sobre modelos climáticos y futuro. El NIPCC formuló algunas observaciones muy buenas. Estas observaciones son que en los modelos de cambios dinámicos es imposible hacer elementos predictivos. ¿Por qué? Porque su nombre te lo indica, es dinámico. Los cambios se hacen de tal manera que los escenarios visuales cambian prácticamente en todo. Por consiguiente, hay demasiados procesos involucrados en el clima, incluyendo no solamente aspectos físicos, sino químicos y biológicos, en los cuales puede haber una interferencia sobre lo que hemos llamado clima. Hay una limitación en los modelados de computadora para poder hacer el manejo de todos estos procesos. También me dice que hay grandes errores en los modelos que utiliza el IPCC. Y todo esto me lo va explicando. Pero aquí lo interesante no es lo que me dice el NIPC, sino lo que me dice el propio IPCC. Y aquí presento este que es el resumen técnico publicado en el año 2013. Esta estimación del forzamiento radiativo es considerablemente inferior a la del cuarto informe de evaluación debido a la inclusión del último ciclo solar y a las incoherencias en la forma en que se estimó el forzamiento radiativo solar en evaluaciones anteriores del IPCC. Parece que el reciente mínimo solar ha sido inusualmente bajo y varias proyecciones a largo plazo indican una irradiación solar total inferior para los próximos decenios. No obstante, la capacidad actual para realizar proyecciones de la irradiación es extremadamente limitada y por lo tanto hay un nivel de confianza muy bajo en cuanto al futuro forzamiento solar. Es decir, me está diciendo, mira, cometimos unos errores y entendemos que nuestros procesos tienen limitaciones. Es decir, le está dando la razón, en parte, por supuesto, a algunas de las críticas del NIPCC. Quiero que esto lo tengan claro. Esto lo escribe el propio informe y es bastante común. Los informes del IPCC no son lo que nos están haciendo creer los divulgadores o los periodistas o los defensores a ultranza o las personas que en su buena fe creen realmente en lo que han leído en los medios alarmistas. También me dice, en el mismo resumen, en una serie de estudios realizados desde el cuarto informe de evaluación se ha investigado la coherencia de las tendencias simuladas y observadas en las temperaturas de la troposfera. En la mayoría de los modelos, no en todos, se sobreestima la tendencia de calentamiento observada en la troposfera tropical durante el periodo satelital. Aproximadamente la mitad de 2/3 de esta diferencia con la tendencia observada se debe a una sobreestimación a la tendencia de la temperatura superficial del mar, que se propaga hacia arriba porque los modelos tratan de mantener la estabilidad estática. Sin embargo, hay un nivel de confianza bajo en estas evaluaciones debido al también nivel de confianza bajo en las tasas de tendencia y la estructura vertical observada en la troposfera tropical. Fuera de los trópicos y en el periodo de registro por radiosonda iniciado en el 61, la discrepancia entre las tendencias simuladas y observadas es menor. ¿Qué me está reflejando? Que hay errores de sobreestimación o hubo errores de sobreestimación en lo que modelos o en los modelos principales que ellos habían planteado. ¿Qué habla esto del IPCC? Que tiene razón el NIPCC, pero también habla de que ellos se están autocorrigiendo, se están modificando, se dan cuenta, aceptan estas visiones. Y esto es lo que quiero que hagan. Todos aquellos que se van a desuscribir o van a insultarme, lean el resumen técnico. Verán en el cual, el resumen técnico en español, para que no digan que estoy usando solo el que está en inglés. El resumen técnico me acepta la mayoría de estas críticas. Quiero mostrar que el IPCC, y este es un buen ejemplo, trabaja con escenarios. No es una ciencia predictiva real, sino que trabaja a través de estos escenarios. Y que estos escenarios vienen de modelaje. Y estos modelajes son siempre con incertidumbres. Por ejemplo, en el 2007 me señaló el escenario B1, escenario A1TB, escenario B2, A1B, A2 y A1F1. Es decir, me trabajo con 6 escenarios posibles. No importa la cantidad de escenarios que tú tengas, el NIPCC te dice todos van a fracasar porque son modelos dinámicos. El clima es dinámico. No lo puedes modelar a través de, por supuesto, limitaciones en los modelos que se tienen.
¿Se puede hacer en un futuro? Sí. Actualmente, no. ¿Por qué estos modelos podrían fracasar? Bueno, el propio informe lo dice. Los pronósticos climáticos se hacen a través de modelos y los modelos se inician de la siguiente manera. Iniciación de modelos. Normalmente los pronósticos climáticos se realizan proyectando un modelo climático hacia el futuro, desde un estado inicial que trata de reflejar el estado actual del sistema climático. Las observaciones disponibles del sistema climático están incorporadas en el modelo. La iniciación es un proceso complejo que está limitado por las observaciones disponibles y los errores de observación y que en función del procedimiento utilizado puede resultar afectado por la incertidumbre. Ahora, también me dicen otro, la predicción climática, por ejemplo. Una predicción climática o pronóstico climático es el resultado de un intento de obtener a partir de un estado particular del sistema climático una estimación de la evolución real del clima en el futuro. Como la evolución futura del sistema climático puede ser muy sensible a condiciones iniciales, estas predicciones tienen carácter probabilístico. Probabilidad significa posibilidad de que ocurra un determinado evento siempre que sea posible estimarla por medios probabilísticos. Escenario climático es la representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, basado en un conjunto de relaciones climatológicas internamente coherente definido explícitamente para investigar las posibles consecuencias del cambio climático antropógeno. Y aquí, esto recuérdense, cambio climático antropógeno lo vamos a ver un poquito más adelante. Y que pueden introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. Las proyecciones climáticas suelen utilizarse como punto de partida para definir escenarios climáticos. Con respecto a la predictibilidad y a la incertidumbre y a las proyecciones, me dice, la incertidumbre es un estado de conocimiento incompleto que puede verse una falta de información o un desacuerdo con respecto a lo que es conocido o incluso conocible. Puede reflejar diversos tipos de situaciones de la imprecisión de los datos hasta una definición ambigua de un concepto término o una proyección incierta de la conducta humana. Por ello, la incertidumbre puede representarse mediante valores cuantitativos o mediante acertos cualitativos. La predictibilidad es la capacidad de predecir el estado futuro de un sistema conociendo su estado actual y sus estados anteriores. El conocimiento del estado actual y anterior del sistema climático suele ser imperfecto. Los modelos que mediante estos conocimientos generan predicciones climáticas son por consiguiente también imperfectos y el sistema climático es inherentemente no lineal y caótico, todo lo cual hace que la predictibilidad del sistema climático sea inherentemente limitada, incluso aunque se utilicen modelos y observaciones arbitrariamente precisos. Existen limitaciones a la predictibilidad de un sistema no lineal como el clima. Conclusión, me está diciendo que las críticas del NIPCC son correctas. ¿Cómo les quedó el ojo? El IPCC es negacionista. Y aquí el tema va a ser el trato al diferente, al que tiene una opinión contraria al consenso aparente. Voy a hacer un ejemplo fácil para luego sustituirlo por lo que está sucediendo. Vamos a imaginar que Juan está obeso y 3 doctores calificados, los 3 me dicen 3 causas diferentes. Uno dirá es el azúcar, otro dirá es la grasa y otro dirá es la falta de ejercicio. Luego viene el Ministerio de Salud, es decir, un órgano que no hace ciencia, a determinar a partir de la conclusión de los expertos. Vamos a imaginar que el experto seleccionado es el azúcar, es el azul, y le dice, mira, obeso es quien tiene mucha azúcar. Y en pequeñito me dice, también puede haber otras causas, pero obeso es el que tiene mucha azúcar. Por supuesto, los científicos que decían y que apoyaban que era la grasa o la falta de ejercicio dirán, no, esto está errado. El problema aquí viene cuando un grupo agarra esta información y empieza a acusar a los científicos que están desarrollando teorías y que están en contra de esta primera concepción que se sacó de que la obesidad es solamente el azúcar, empiezan a llamarlo negacionista. Realmente son acusaciones muy graves que se le están haciendo y esto lo hacen tanto los medios alarmistas como ONGs interesadas en esta alarma ambiental, como divulgadores, como personas del público. Por ejemplo, si yo escribo alguna queja en contra del IPCC, inmediatamente me caen normalmente más personas criticando que viendo lo que se está criticando. Y esto significa que si tú quieres conservar el trabajo, muy posiblemente tú no dirás absolutamente nada antes que te acusen de negacionista. El problema es que estos sujetos no están negando, están diciendo que no es el azúcar. Están diciendo que Juan no está obeso, no. Están diciendo que la causa no es la correcta. Entonces viene un Ministerio de Salud 2.0 y me dice, mira, obeso es quien tiene mucho azúcar.
Pero puede que también otros elementos como la grasa o como la falta de ejercicio ayuden a esta obesidad. Y eso es lo que pasa con el clima. El clima está cambiando y hay varias posiciones. Unas que son antropogénico, este cambio, el otro es que son elementos solares y el otro son elementos naturales de la propia Tierra, como los volcanes, por ejemplo. La ONU en 1992 me dijo o me definió que el cambio climático solo será definido si es por humanos. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Artículo 1, definiciones. Artículo 1.2. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Entonces, todo aquel que diga que el cambio climático se debe a los humanos sería, ante los ojos de estos grupos variopintos, de opinadores, de defensores, de la ONU y del IPCC, serían negacionistas, porque ellos están hablando que son causas naturales y no directamente de humanos. Y por ende, el IPCC, que también dijo lo mismo desde el 2007 por lo menos hasta el 2018, sigue manteniendo lo mismo, es decir, que los cambios climáticos se deben a factores externos, internos, naturales y humanos, sería obviamente hoy en día considerado como negacionistas. Claro, si estas personas que le dicen a los demás negacionistas leyeran los informes, lo sabrían. A ver, ¿qué me dice el informe del 2007? Me dice, para el IPCC, el cambio climático denota un cambio en el estado del clima identificable, por ejemplo, mediante análisis estadístico a raíz de un cambio en el valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos. Denota todo cambio del clima a largo tiempo, tanto si lo es debido a la variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad humana. Este significado difiere del utilizado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Luego, en el 2013 me vuelve a decir, la variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, es lo que ellos llaman cambio climático. En la variación de valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o de periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos, tanto como las modulaciones de los ciclos solares, las erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes en la composición de la atmósfera. Y me señalan que la Convención Marco de las Naciones Unidas me dice que el cambio climático es aquel que atribuye directo o indirectamente a la actividad humana, es decir, que vuelven a mantener una posición negacionista. Pero nadie está llamando al IPCC negacionista, ¿no? Con respecto al consenso, debo decir que el mismo es falso. Primero, la mera existencia del NIPCC es suficiente para decir que no hay consenso real. Que sea mayoritario o minoritario es irrelevante, no hay un consenso real. Ahora seguimos explicando incluso el propio informe de síntesis del cambio climático 2007 del IPCC. En la actualidad, ciertas lagunas y limitaciones impiden atribuir más detalladamente las causas de la respuesta observada de los sistemas naturales al calentamiento antropógeno. Los análisis disponibles son limitados en términos de número de sistemas, de la longitud de los registros y la ubicación examinadas. La variabilidad natural de la temperatura es mayor a escala regional que a escala mundial, lo cual afecta a la posibilidad de identificar los cambios acaecidos en respuesta al forzamiento externo. A escala regional, también otros factores no climáticos, por ejemplo, los cambios del uso de la tierra o la polución de especies invasivas. En determinados aspectos del clima no se han observado variaciones. Continuando con el mismo informe, ciertos aspectos del clima no parecen haber cambiado y para algunos autores la insuficiencia de datos adecuados implica que no es posible determinar si efectivamente han cambiado. Aquí también quiero hablar que los propios informes del IPCC no me hablan de un consenso absoluto, tanto así que se maneja de esta manera. Me dice, con base en la nota de orientación para los autores principales del quinto informe de evaluación del IPCC sobre el tratamiento coherente de la incertidumbre, la contribución del grupo de trabajo 2 se basa en dos indicadores para comunicar el grado de certeza de las principales conclusiones a saber. La confianza en la validez de la conclusión basada en el tipo, la cantidad, la calidad, la coherencia de la evidencia. Aquí quiero destacar, fíjense en lo que pone como evidencia, el juicio experto. Es decir, el juicio de un experto es una evidencia. Esto es una falla lógica muy dura. ¿Por qué? Porque si el juicio de experto es la evidencia, basta con que el experto diga algo para que se considere evidencia. Y no lo es. Ojo con esto. Y por supuesto el nivel de acuerdo. La confianza se expresa en forma cualitativa. Las mediciones cuantificadas de la incertidumbre de una conclusión es expresada de forma probabilística. Es decir, aquí lo explico. Para escribir la evidencia existente se emplean los términos explicativos limitada, media o sólida, mientras que para definir el nivel de acuerdo se utilizan los términos bajo, medio o alto. Dichos términos se presentan en algunas conclusiones principales. Es decir, cada vez que ustedes escuchen palabras como el nivel de confianza que se expresa como bajo, muy bajo, alto o muy alto, implica
este cuadro que está acá. Este cuadro me dice, mira, nivel de acuerdo bajo, nivel de acuerdo medio, nivel de acuerdo alto. Y en cambio, en cuanto al tipo de evidencia, eso es donde se incluye al juicio de experto como una evidencia, entonces se habla de evidencia limitada, evidencia media o evidencia sólida. Y ahí me hablan los 9 hipótesis que ellos manejan para hablar de una escala de confianza. También los términos. Cuando ustedes han escuchado los términos que he dicho, que hay prácticamente seguro, probable, muy improbable, etcétera, etcétera, lo que está hablando es la probabilidad que ellos estiman con respecto a algo. Cuando ustedes ven que es sumamente probable, están hablando de un 5 a un 0% de probabilidad de que no se dé. Es decir, a como mínimo un 95% de probabilidad que se dé hasta un 100%. Entonces el 100% es muy relativo porque, como lo he dicho reiteradamente y como el propio IPCC lo ha dicho, es prácticamente imposible hacer predicciones adecuadas en sistemas dinámicos, como me lo dice el NIPCC. Bueno, en general, como ustedes ven, cuando se escribe algo que es probable, muy probable, no todos los autores coinciden en el nivel de confianza o en la aceptación de las teóricas evidencias. Hay un artículo crítico que me gustó mucho que fue publicado en la revista Cambio Climático en el 2011 y que analizó la incertidumbre en materia climática y cómo lo enfoca el IPCC. Creo que es un artículo brillante y lo recomiendo mucho. Aquí abajo lo van a tener. El IPCC hace juicios de expertos sobre los niveles de confianza sobre cuestiones que están dominadas por incertidumbres no cuantificables. Debido a la complejidad de los problemas, los expertos individuales utilizan diferentes modelos mentales y heurísticos para hablar de la evidencia interconectada. Los prejuicios pueden abundar al razonar y emitir juicios sobre un problema tan complejo. El sesgo puede ocurrir, y cita un ejemplo, por la excesiva dependencia de una pieza de evidencia particular, por ejemplo el forzamiento del CO2, la presencia de sesgos cognitivos en la heurística, por ejemplo, el anclaje de los valores de sensibilidad climática a un rango estrecho o al valor más probable, la falta de explicación de la indeterminación y la ignorancia endémica en todo el proceso de evaluación del IPCC, falacias lógicas y errores, incluido el razonamiento circular. Aquí voy a colocar una adicional, o considerar que la opinión experta es una evidencia. Además, el proceso de creación del consenso en sí mismo puede ser una fuente de sesgo, y para eso cita a otro artículo arbitrado. Identificar la incertidumbre es más importante. Introducir una evaluación más objetiva a los niveles de confianza requiere introducir una lógica más disciplinada en el proceso de evaluación del cambio climático. Un enfoque útil sería el desarrollo de modelos jerárquicos de hipótesis lógicas que proporcionan una estructura para unir la evidencia y los argumentos en apoyo a las principales hipótesis o proposiciones. El enfoque del consenso utilizado por el IPCC para caracterizar la incertidumbre ha recibido varias críticas. Van der Slootjes encuentra que la estrategia de consenso del IPCC expone las incertidumbres científicas y las disidencias, haciendo que la política elegida sea vulnerable al error científico y limitando el campo de juego político. Van der Slootjes argumenta que los asuntos sobre los cuales no se puede llegar a un consenso continúan recibiendo muy poca atención por parte del IPCC, a pesar de que esta disensión puede ser altamente relevante para las políticas. Oppenheimer señala la necesidad de protegerse contra el exceso de confianza y argumenta que el consenso del IPCC enfatiza los resultados esperados, mientras que es igualmente importante que los formadores de política comprendan las posibilidades más extremas que el consenso puede excluir o minimizar. Glover y Nakisinovich opinan: existe el peligro de que la posición del consenso del IPCC pueda conducir a un rechazo de la incertidumbre a favor de la opinión experta construida espuriamente. Aquí sostengo que el enfoque del consenso del IPCC impone un exceso de confianza, la marginación de los argumentos escépticos y la polarización de las creencias. El papel de los sesgos cognitivos, por ejemplo, en Teskis y Kahneman, ha recibido cierta atención en el contexto del debate sobre el cambio climático, tal como lo resume Morgan. Sin embargo, los problemas más amplios de la epistemología y la psicología del consenso y el desacuerdo han recibido poca atención en el contexto del problema del cambio climático. Kelly proporciona algunas ideas generales sobre la fuente de polarización de las creencias que son relevantes para el problema del cambio climático. Argumenta que una creencia sostenida en épocas anteriores puede sesgar la evidencia total que está disponible de épocas anteriores, a través de mecanismos de sesgo característicos en una dirección que es favorable a sí misma. Kelly proporciona información sobre el proceso de creación de consenso. A medida que más y más colegas evalúan un tema determinado, la proporción de la evidencia total que consiste en evidencia psicológica de orden superior, es decir, lo que las personas creen, aumenta, y la proporción del total sobre la evidencia que consiste en evidencia de primer orden disminuye. En algún momento, cuando el número de pares crezca lo suficiente, la evidencia psicológica de orden superior
convertirá a la evidencia de primer orden en virtualmente insignificante. Con el tiempo, concluye Kelly, este proceso manual invisible tiende a otorgar una cierta ventaja comparativa a nuestras creencias anteriores con respecto a la confirmación y la desconfirmación. Al decidir qué nivel de confianza es apropiado, debemos tener en cuenta la tendencia de las creencias a servir como agentes de su propia confirmación. ¿Es de hombres o es de naturaleza el cambio? Aquí hay dos enfoques. El enfoque del IPCC, que previamente, aparte de la ONU, ha dicho que es principalmente por el cambio realizado por humanos, y que en los informes ha dicho que más de la mitad, como mínimo, más de la mitad es culpa de la acción del hombre. Y el NIPCC y otros científicos contrarios que han dicho que es por asuntos o por excesos naturales. Aquí lo que se está discutiendo es cuál es el nivel de la participación de la conducta del hombre en cuanto a el cambio que se ha hecho. No se está diciendo que no hayan sido, que los hombres no tengan participación, sino que la participación es mucho menor de la que se ha sostenido. ¿Y qué significa que sea mucho menor a la sostenida? Que las soluciones son erradas. Que dejar de comer carne no implicará, si va a aumentar 10 grados, colocando un ejemplo, no impedirá que aumente 9 grados y medio. Es decir, que dejar de comer carne no soluciona el problema real. Les coloco aquí un ejemplo que a veces no se entiende. La energía eólica es una energía limpia y verde, pero no ayuda al cambio climático. Como muchos estudios han demostrado, utilizar la energía eólica aumenta el calor de forma local en la zona donde se haga. ¿Y por qué entonces se vende que no aumenta el calor? Por cierto, también se ha demostrado que esas aspas causan daños en murciélagos y en aves. Pero, ¿por qué aún se vende la energía eólica como una solución al cambio climático? Bueno, porque se calcula con una compensación. Si bien aumenta el calor en la zona específica, en la zona local, como deja de quemarse combustibles fósiles u otros sistemas de energía, pues entonces contribuye más a cambiar o a evitar que haya un aumento en la contaminación o un aumento en el CO2, y por ende, a pesar de que da calor, se considera que es adecuado para combatir el cambio climático. Fíjense que se hizo todo un proceso para explicar por qué. Particularmente no estoy convencido, prefiero la energía solar, pero aún así prefiero otras. Esta empresa, por ejemplo, en México, creó una tecnología en la cual se va a tratar con árboles artificiales de recoger elementos contaminantes del aire. Estas son soluciones proactivas científicas, que creo que es la vía adecuada, no es la vía del dejar de hacer, porque el dejar de hacer, aunque ustedes no lo crean, es no hacer nada. Están dejando a la naturaleza hacer las cosas y no a los humanos, no nosotros. Es la naturaleza la que va a reparar todo el cambio climático. Eso es cuando ustedes dejan de hacer. Es decir, voy a dejar de comer la carne o de moverme en el carro que utiliza petróleo, o gasolina. Precisamente lo que está es permitiendo que el propia forma natural, la naturaleza, lo haga. Yo creo que no. Yo creo que lo correcto es, así como hemos forzado el cambio climático, debemos resolver o forzar una aceleración en esta condición. Es decir, no quiero que mi hijo viva en una tierra más caliente. Así que la única forma de hacerlo, como la naturaleza se tarda mucho, es a través de esto. ¡Wow! Gracias si has visto hasta acá el video. Solamente me queda decirte, Sapere Aude, muchísimas gracias. Si quieres ver un poco más de videos, YouTube te va a recomendar por acá algo. Y además quiero invitarte a que veas pronto la tercera y última etapa de este video. Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy termino el ciclo sobre mis observaciones al cambio climático. Este video va a ser el más filosófico de los tres, porque en este voy a buscar aquellos argumentos o aquellos elementos en los cuales me permiten inferir que el cambio climático se está convirtiendo en una creencia y no en un acto de ciencia. Y por ende, la creencia, que es un acto irracional, termina siempre consiguiendo soluciones que no son tales. La mayoría de las creencias incitan a que uno como persona se sienta culpable de cosas que no se han hecho o que no tienen relación o relevancia en la materia. Uno de estos es, por ejemplo, el consumo de carne. ¿Es realmente el consumo de carne un gran contaminante? En un entorno del primer mundo, la realidad es que ser completamente vegetariano por el resto de su vida significa que reduce sus emisiones aproximadamente un 2%.
Una revisión sistemática por pares de estudios sobre vegetarianos muestra que una dieta sin carne probablemente reducirá las emisiones de un individuo en el equivalente a casi 1.200 libras de dióxido de carbono. Para la persona promedio en el mundo industrializado, eso significa un recorte de emisiones de solo el 4.3%. A ver, se lo explico un poco. La NBC acaba de publicar este confesionario climático, es decir, un sistema en el cual yo debo de explicar por qué estoy atentando contra el cambio climático. Aquí se los dejo. También se ha creado una especie de sacerdocio o apóstol de la fe, apóstol de la verdad en el IPCC. Y así como te he mostrado en el video anterior y en este video también voy a colocarte algunas observaciones que le ha hecho la propia ONU a través de un informe para la reestructuración del IPCC y que no se llevó a cabo la gran mayoría de estas, y como de repente este órgano se ha convertido en un órgano que es imposible dudar. Si lo dudo, soy conspiranoico o cualquier cantidad de cosas que se escriben. Pues realmente es absurdo. La naturaleza del tiempo parcial y plazo fijo de la posición del presidente del IPCC tiene muchas ventajas, pero el límite actual de 2 periodos de 6 años cada uno es demasiado prolongado. El presidente del IPCC y el director ejecutivo propuesto, así como los copresidentes del grupo de trabajo, deben estar limitados al periodo de una evaluación, es decir, de un informe, a fin de mantener una variedad de perspectivas y un enfoque nuevo para cada evaluación. Es necesario desarrollar calificaciones formales para el presidente y todos los demás miembros de la agencia, así como debe aplicarse una rigurosa política sobre conflicto de intereses al liderazgo principal del IPCC y a todos los autores, editores de revisión y personal responsable del contenido de informes. Dado que el informe del IAC fue inducido en parte por la revelación de errores de la última evaluación, el comité examinó también el proceso de revisión del IPCC. Llegó a la conclusión de que el proceso es riguroso, pero que una mayor exigencia de cumplimiento de los procedimientos de revisión existentes del IPCC podría minimizar la cantidad de errores. A tal fin, el IPCC debe alentar a los editores de revisión a ejercitar plenamente su autoridad para asegurar que todos los comentarios de la revisión se consideren en forma adecuada. Los editores de revisión deben asegurar también que las controversias legítimas puedan reflejarse en el informe y estar convencidos de que hayan considerado debidamente las visiones alternativas correctamente documentadas. Los autores principales deben documentar de manera explícita que se haya considerado la gama completa de visiones científicas serias. Y el más interesante, el que más me voy a expandir en este video, va a ser con respecto a la apuesta de Pascal llevada al cambio climático. Ojo, no estoy queriendo decir que todos los que utilizan este elemento sean creyentes de esta fe. Y con este video quiero dejar algo claro. Las creencias no se pueden combatir de forma racional. Es decir, por más que intente convencer con lo que creo que son los mejores argumentos posibles, con investigaciones muy concretas, si es una creencia, no vas a ver lo que te estoy diciendo. Al contrario, vas a justificar que cualquier cosa. ¿Y esto por qué? Bueno, ya yo hice un video sobre creencias e ideas y por qué era una pérdida de tiempo discutir que era mejor respetar la creencia, más no la opinión o la idea. ¿Por qué? Porque la creencia, al ser un asunto de fe, no importa lo racional que yo pueda parecer o lo bien fundamentado que puedo tener mis argumentos. Simplemente no lo vas a ver, te van a parecer que son conspiranoicos o simplemente buscarás siempre una justificación para no acceder a ver alguna investigación que contradiga tu creencia. Lo más que podemos hacer es sembrarle una duda. Imagínense que la creencia es un barco. Si le hago una o dos dudas, 2 huequitos debajo de la línea de flotación, el barco poquito a poco se va a ir inundando. La apuesta de Pascal aparece en su libro Pensamientos y me dice: sí, pero hay que apostar. No podemos dejar de elegir. Nos han metido en ello. O sea, ¿cuál de las dos? Veamos. Puesto que hay que elegir, examinemos qué es lo peor. Pero, y vuestra dicha. Sopesemos pérdidas y ganancias, eligiendo cruz que Dios existe. Estudiando estos 2 casos, si ganáis, lo ganáis todo, y si perdéis, no perdéis nada. Apostad, pues, sin vacilar que Dios existe. Veamos, ya que esto es lo que está en juego como pérdidas y ganancias, si se tratase de ganar 2 vidas a cambio de una, sería ventajoso. Pero si se trata de ganar 3, convendría jugar porque además es necesario jugar. Y serías imprudente
cuando se os obliga a jugar de no arriesgar vuestra vida para ganar 3 en un juego en el que se contrapesan tales pérdidas y ganancias. Pero hay una eternidad de vida y de felicidad, porque no sirve de nada decir que no es seguro que se gane y que es seguro que se arriesga, y que la infinita distancia que hay entre la certidumbre de lo que se expone y la incertidumbre de lo que se va a ganar iguala el bien finito, que sin duda alguna se expone al infinito que es inseguro. ¿Qué mal os puede suceder tomando esa decisión? Seréis fiel, digno, humilde, agradecido, benéfico, amigo, sincero y verdadero. En verdad, no os veréis sumidos en los placeres petíferos, en la gloria, en las delicias, pero ¿acaso no tendréis otras? Os aseguro que aún saldréis ganando en esta vida y que a cada paso que deis por este camino veréis tanta certidumbre de ganancia y tanta nada en lo que arriesgáis que finalmente os daréis de cuenta de que habéis apostado por una cosa segura, infinita, por lo que no habéis dado nada. Para explicarlo mejor, la apuesta de Pascal se debe utilizar una visual. Aquí se las coloco. ¿Qué pasa si creo en Dios y estoy en lo incorrecto? Pues perdiendo gano, porque como me dice en la parte final del discurso, tendré una vida buena, cargada de moral, es decir, sería sincero, un amigo, etcétera, etcétera. Pero además, si creo en Dios y estoy en lo correcto, gano todo, porque gano el cielo de forma infinita. Ahora vamos a mirar que no creo en Dios y estoy en lo incorrecto, pues perdería todo. Tendría un sufrimiento eterno y no hay forma alguna de resolver esto. Mientras que si no creo en Dios y estoy en lo correcto, perdiendo, pierdo, porque dejo de ganar una vida buena moral. Entonces me iría por vicios o por placeres pérfidos o indebidos, como de alguna u otra manera Pascal me lo está dejando ver en su propia apuesta. Ahora veamos un ejemplo. Ojo, este no es un video en contra del video de Crespo, simplemente voy a hacer un análisis de esta apuesta de Crespo que él hace en uno de sus videos que voy a dejar abajo con la apuesta de Pascal. Y porque esta es una apuesta teológica en materia climática y filosófica y no desde el punto de vista racional científico. El primer concepto es si las consecuencias del cambio climático son horribles o sutiles y si tomamos una acción o no la tomamos. Entonces vamos a analizar lo que quiere decir cada cuadrito. En la primera, si las consecuencias son horribles y tomamos acción, es decir, si hacemos lo que hay que hacer, pues salvamos a la Tierra, hemos ganado, aleluya. Y si tomamos las acciones y resulta que el calentamiento no era tan extremo o que nuestras conductas no van a hacer una diferencia en esas acciones, pues también habremos ganado. Digo, tendremos energía limpia, renovable y barata. Podríamos vivir en la virtud, así que perdiendo no hemos perdido. Pero ¿y qué pasa si no hacemos nada? Y resulta que las consecuencias son horribles. Pues estaremos condenados a vivir una tierra espantosa, como viles pecadores. ¿Y qué pasa si los cambios son sutiles y no hacemos nada? Pues nada, simplemente tendremos calor, energía cara y sucia, viviremos en pecado. Para explicar esto mejor, esto no es más que una teoría de decisión, lo que plantea Crespo y lo que plantea Pascal. En estas teorías de decisiones se le coloca un número para poder entender más o menos cuáles son los escenarios posibles, qué es lo que nos interesa de hacerlo de forma muy simplificada. Le voy a dar un número según lo que queremos que se dé. Por ejemplo, conseguir la salvación de la Tierra le ponemos 10 puntos positivos y condenar a la Tierra 10 puntos negativos. Es decir, lo mejor es más 10 y lo peor es menos 10. Pero vamos a ver si son sutiles los cambios, cuál sería su valor. Bueno, si el cambio es sutil, es decir, si no salvamos a la Tierra porque nunca estuvo en esta hipótesis condenada, pues simplemente habremos vivido en virtud, o lo que es igual, habremos vivido en una tierra menos contaminada. Así que le damos más 5. No es la gloria, pero bueno, estamos ganando algo incluso al no perderlo. Y si no hacemos nada, pues bueno, podemos tener algunos beneficios. Vamos a darle un más 2. Podemos disfrutar esos placeres, pero esos placeres son temporales, son feos, son sucios, son fétidos. Así que en esta apuesta tenemos 3 escenarios ganadores y uno solo perdedor. Así que esta propuesta vamos a llevarlo a el rayo pascualizador o a Pascal. Pascal me dice, ¿qué decisión tomamos? ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios?
Si estoy en lo correcto, hay dos escenarios. Y si estoy en lo correcto, hay dos escenarios también. Creo en Dios y estoy en lo correcto, salvamos a la tierra. Aleluya. Si creo en Dios y estoy en lo correcto, pues tengo una energía limpia, renovable y barata. Vivo en la virtud. Pero si no creo en Dios, aquí hay un cambio de escenario. Si no creo en Dios y estoy en lo correcto, viviría en pecado, viviría en un ambiente sucio. Y si no creo en Dios y estoy en lo correcto, me he condenado por la eternidad, al igual que la tierra. Aquí también hay otra condición. Si las acciones del hombre son la causa mayoritaria, entonces estas serían los posibles escenarios. Pero, así como hay algunos estudios que lo han dicho, si no son las acciones del hombre las que causan la mayor efecto en el cambio climático, entonces no importa lo que estemos haciendo, igual la consecuencia va a ser la misma, el calentamiento aún mayor. Y habremos perdido millones de dólares en soluciones irreales. En este cuadro quiero hacer algunas observaciones críticas a estos escenarios. En los últimos años, la producción eléctrica en los Estados Unidos era uno de los mayores productores de gas invernadero. Según los informes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el 82% de los gases de efecto invernadero es dióxido de carbono desde los Estados Unidos. Pero ¿quién produce la mayor cantidad de esto? El transporte es el principal, luego está la electricidad, luego la industria, luego el consumo residencial y luego la agricultura. En este informe de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos se ve cómo la energía eléctrica ha bajado las toneladas métricas de dióxido de carbono que hace o que expulsa al medio ambiente por año. Principalmente porque se ha hecho más económica. Aquí hay un ejemplo de cómo se va haciendo el costo de la generación eléctrica por país. Y vemos que en el 2019 la forma más barata de hacerla por ejemplo, Chile es la solar, o en España, o en Israel, o en Italia. Y el viento, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Perú, etc. O hasta en Uruguay. Hay un estudio que permite determinar que es mejor sembrar árboles que seguir cobrando impuestos por contaminar. ¿Tú puedes utilizar ese impuesto para sembrar árboles? Sí, pero quien lo decide es la administración pública, la política. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Son 3 videos que sumando dan más de 60 minutos con mis observaciones en materia del alarmismo climático. Y quiero hacer unas conclusiones. Estas conclusiones son: primero, el cambio climático debe tener una discusión racional, apartando el alarmismo y el cortoplacismo, porque esto no hace más que generar angustia en la población y no se corresponde la realidad a esto, ya que la mayoría de los escenarios científicos no son apocalípticos, es falso. Segundo, el IPCC no es un organismo que tiene la vocería exclusiva del cambio climático como lo hacen ver los medios de comunicación o muchos divulgadores aquí en YouTube. No funciona así. Todo lo contrario. La ciencia tiene como característica su pluralidad, que está abierta a muchísimas voces disidentes, incluso de las opiniones mayoritarias, siempre y cuando lo puedan demostrar. Y los disidentes lo han demostrado. Puedes ver las fuentes en el video 2 y en el video 1, en donde se ven muchos estudios científicos avalando la disidencia al IPCC. Además, el IPCC tiene, no solamente por un informe dentro de la ONU, un problema de señalamiento de sesgos y de conflicto de intereses de muchos de sus integrantes, sino que además los procesos, como les mostré en el capítulo 2 de este ciclo, también están diseñados para que el disidente no tenga mucha opción para dejar constancia de sus opiniones. Tercero, hay que dar soluciones reales a problemas reales. Un ejemplo, la reducción del costo de la producción de energía solar o a través del viento, eólica, y cómo la reducción de sus costos ha generado una mayor consecución de las mismas, es decir, que haya cada vez más interés y uso en ellas. Igual, este alarmismo de que tengo que dejar la carne porque voy a tener un impacto bestial en el cambio climático es falso. Ya lo dije al comienzo de este video,
No es cierto, se está creando un pánico y un interés de culpabilizarte a ti como individuo de que puedes hacer algo al cambio climático. No es verdad, eso representa menos del 0,00000 por persona, es decir, no es un cambio real. No te dé pánico eso. Ahora, si quieres dejar el consumo de carne porque la carne después de cierta edad hay que irla reduciendo en la dieta, excelente, hazlo, es lo correcto. No lo hagas por temor al cambio climático, porque ese cambio tuyo, aunque lo multipliques por 500 millones de personas, no representa un cambio real. Cuarto, necesitamos voceros locales y regionales en materia de cambio climático. No es verdad que existe una solución universal. No es la misma solución la que pueda aplicarse en Argentina, Brasil o en México que en Costa Rica o que en la India, que en China o que en los Estados Unidos. Son soluciones como son realidades diferentes. No es lo mismo el nivel de contaminación o los agentes de contaminación principal que hay en Colombia que las que hay, por ejemplo, en Santiago de Chile, por colocar dos ejemplos. ¿Cómo se hace esta vocería? Puede ser estimulada por universidades o puede ser locales o puede ser hecha por gobiernos nacionales o gobiernos federales o gobiernos locales. Pero es importante hacerlo. Las soluciones de estos problemas, sobre todo la contaminación y el cambio climático, que podría ser el segundo, hay que entenderla desde el punto de vista local y no global, local y regional, para ser exactos. Y lo último, a racionalizar las posiciones. El hecho que diga que el cambio climático no es principalmente por la parte humana, no significa que no pueda llegar a acuerdos o a visiones compartidas, como por ejemplo la contaminación. Si algo ayuda a la contaminación, vamos de la mano. Pero si yo te ridiculizo por tu posición y tú me ridiculizas por la posición, lo que vamos a lograr es separarnos y no lograr bajo ningún concepto proyectos comunes de beneficio. Así que es importante entender que no se debe de ridiculizar la opinión del otro, aunque sea disidente, sino buscar los puntos coincidentes y hacer los puentes para llegar a visiones u objetivos comunes. Dicho esto, quiero agradecer si han visto los 3 videos. ¡Wow! De verdad, muchas gracias. Espero que les llame la atención por lo menos estas observaciones que he hecho. Si les gusta, por favor, compártanlo. Si están de acuerdo o no lo están, por favor, coméntalo. Y más importante, recuerda en los comentarios, justifica tu posición. Di por qué estás a favor o por qué estás en contra de lo que digo. Igualmente, desde hoy te invito a unirte a una cruzada que debe de azotar el mundo. La cruzada por el pensamiento crítico. Es decir, a usar la razón por encima de la emoción para poder entender qué tipo de información es la correcta y cuál no lo es. Si logramos hacer esto, que es una batalla a muy largo plazo, pues posiblemente consigamos que cada vez estas modas o tendencias globales sean menos efectivas en convertir a las personas en veletas que van según la dirección del viento a la que la moda te dirija. Vamos a racionalizar un poco, vamos a hacer un poco de pensamiento crítico, no nos dejemos fanatizar, no importa que el que lo diga sea el IPCC o sea un premio Nobel, no es suficiente para que su opinión sea la verdad científica. Dicho esto, solamente me resta volverlos a agradecer e invitarlos a mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. YouTube te va a presentar además 2 videos por acá. Si quieres seguir viendo material de este canal, pues por favor síguelos por allá. Suscríbete, por favor, suscríbete, comparte. Y bueno, recuerda, sapere aude. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a hacer un video respuesta a una afirmación que hace Crespo en su canal de Quantum Fracture con respecto a lo que es la verdad y la importancia o la relevancia del consenso científico. En este caso, vamos primero a escuchar lo que dice Crespo, luego voy a tratar de refutar dicha argumentación con 3 posiciones diferentes. La primera a través de la ejemplificación de su posición, la segunda a través de uno de los principios básicos de la lógica, es decir, por qué esa afirmación no es realista, y la tercera a través de la epistemología. La última parte del video va a ser con algunas citas duras de epistemología. Si no sabes de epistemología o de filosofía de la ciencia, te voy a dejar aquí la lista de videos que he hecho que se llama mitos científicos. Por favor, pasa por ellos o bien al final de este video o durante la mitad, que es cuando me voy a poner un poco más denso.
Dicho esto, empecemos con la afirmación de Crespo. Bueno, si tú sospechas que tu médico se puede estar equivocando, pides una segunda opinión, preguntas a otro médico. De hecho, si consultas a varios y la mayoría te dice lo mismo, tienes delante una verdad muy sólida. Es más, si pudieras saber qué opina una Liga de la Justicia formada por miles de médicos de todo el mundo, su respuesta sería la mejor verdad que se puede conseguir en este planeta. ¿Bien? Del video de Crespo salen dos afirmaciones. Uno, la existencia de lo que él ha denominado verdad sólida versus algo que él no dice, pero contra una verdad sólida, pues debo ponerse una verdad líquida o una verdad gaseosa o una verdad no sólida. Y él me dice, mira, lo que te dice la mayoría de científicos es una verdad sólida y lo que te dice una minoría de científicos es una verdad no sólida, pues obviamente. Y dos, él me dice entonces que la mejor verdad posible es la que nace del consenso. Y esto es absolutamente falso. Bueno, mi afirmación principal es que la verdad no está sometida nunca a una condición democrática. No importa que, como un ejemplo, 8 médicos digan algo y 2 médicos digan otra cosa. No es por el consenso que se sabe cuál de los dos grupos de médicos va a tener la verdad, entre comillas, porque verdad sólida no existe. Ese es un concepto que realmente no es compatible con el concepto de verdad científica. Y ya lo veremos un poco más adelante. Pero nos vamos a un ejemplo. Y voy a utilizar unos ejemplos que más le gusta a Crespo y a sus seguidores utilizar. El terraplanismo. Vamos a ver. Si 8 de cada 10 científicos, no médicos brujos, científicos, dicen que la Tierra es plana y 2 me dicen que la Tierra es un globo terráqueo, si se va a votación y el 98% de los científicos me dice que la Tierra es plana y solamente el 1%, pero el otro 1 se abstiene o no vota o por otra opción, me dice que la Tierra es redonda, ¿cuál de los dos tiene la verdad entre esos grupos? Es decir, porque hubo un consenso quiere decir que la Tierra es plana y no redonda. Por supuesto. Esto es un ejemplo muy extremo. Como todos nosotros ya sabemos la verdad, como todos nosotros sabemos que la Tierra es evidentemente redonda, entonces es un ejemplo que se pierde en la exageración. Todo el mundo dirá, ¡ay, qué exagerado! Eso no vale. Pero voy a traer un caso de la vida real. Imagínense en 1847 aproximadamente, en lo que hoy en día es Hungría, un médico cirujano joven llega y descubre que hay un alto índice de fallecimientos en sala de parto. Así que empieza a investigar por qué. Este joven médico se llama Siemens Wells y él colocó en 1847 una solución. Dijo, ¿saben qué? La culpa lo tenemos nosotros los cirujanos y los médicos porque no nos lavamos las manos luego de una operación o de un parto y acudimos a otro. Entonces estamos llevando gérmenes de un sitio a otro. Claro, él no habla de gérmenes porque ese término no estaba todavía, pero intuye que estadísticamente hablando, si te lavas las manos con hipoclorito cálcico o un jabón especializado, la frecuencia de fallecimientos reducía al mínimo. Resulta que él lleva esa propuesta al grupo de cirujanos de la época de Hungría y todos le dicen, estás equivocado. Nos vamos a elecciones, nos vamos a un consenso científico. Este doctor joven que nadie conoce viene a decir que la culpa de la alta mortalidad es la falta de aseo de los médicos dentro de estas hospitales o clínicas especiales. Y 9 médicos especializados, no cualquiera, 9 médicos especializados dicen que el señor está equivocado. Eso le costó la carrera profesional del sujeto, la salud mental y por supuesto la vida a este cirujano. No es cualquier cosa lo que estoy hablando. Pero solo él mantuvo que esa era la solución a ese problema. Pregunto, si el consenso científico dijo 9 contra 1 que era errado, ¿quién o dónde estaba la verdad? ¿En el consenso mayoritario científico de la época o en el disidente que no tuvo apoyo en la época? Por supuesto, la historia ha demostrado que Siemens Wells fue el que tenía la razón. Así que aquí repito como dice Antonio Monchado, el poeta, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Ahora les tengo otro
consenso científico. En 1973, o mejor dicho, hasta 1973, la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos, o americanos, que sería el APA, creía que el gusto por personas iguales era una enfermedad mental. Hasta el año 73 era el consenso médico de la época. Si eso era la mejor verdad posible, significa entonces que eran enfermos mentales. Pero desde el 73 se cambió el consenso y se dijo, no, no son enfermos mentales. Entonces hay dos opciones. O aquella no era la verdad, o esta no es la verdad. Vamos a mirar, desde el 73 hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, no cambió su posición. Consideraba todavía que ese gusto personal era una enfermedad mental. O mejor dicho, un trastorno mental, para hablar un poco más técnico. Entonces, si el consenso científico era lo correcto, era la verdad robusta o sólida, ¿tenían ellos razón? Por supuesto, la respuesta es, para mí, evidentemente que no. Entonces, el consenso científico no es la verdad ni la mejor verdad posible. En esta imagen se ve a Kohn y a Feyerabend viendo cómo Crespo está defendiendo tanto la posición de los paradigmas de Kohn, aunque tal vez no lo sepa, y la de Feyerabend con respecto a cómo se crea un dogma científico. En este punto, si eres seguidor de Crespo o seguidor mío y no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, antes de decir algo o de darle no me gusta al video, te invito a que refutes con argumentos mi posición. Recuérdate, la verdad no se llega por consensos. Entonces, ¿qué es un consenso científico? ¿Y qué es la verdad desde el punto de vista científico? Ya ahorita te lo voy a explicar. En este punto les quiero traer cita de dos magníficos científicos y que rompieron por completo el consenso preexistente, aunque hayan tardado muchos años en hacerlo. El primero de ellos tal vez lo conozcan. Darwin, que en su libro El origen de las especies escribió: aunque estoy plenamente convencido de la verdad de las opiniones expresadas en este volumen, no espero convencer de ninguna manera a los naturalistas experimentados cuyas mentes están llenas de una multitud de hechos que, durante un transcurso muy grande de años, han visto desde un punto de vista directamente opuesto al mío. Pero miro con firmeza hacia el futuro, a los naturalistas nuevos que están surgiendo, porque serán capaces de ver ambos lados de la cuestión con imparcialidad. Vamos, que ya Darwin me está diciendo, mira, toda esa gente va a decir que la mayoría tiene la verdad sólida y que mi opinión no es la verdad o no es sólida. Por ende, no es válido. Recuérdense esto y lo que me dice Crespo. Aquí tengo otro, el creador de la mecánica cuántica, o por lo menos uno de los padres de la mecánica cuántica, Max Planck. ¿Qué dice? Una nueva verdad científica no triunfa por medio del convencimiento de sus oponentes, haciéndole ver la luz, sino más bien porque dichos oponentes llegan a morir y crece una nueva generación que se familiariza con ella. Pero antes quiero introducirte a un principio de la lógica, y es el principio de la no contradicción. Es decir, no puede ser verdad algo y no serlo al mismo tiempo. Sí, claro, yo entiendo que me van a decir, pero es que los consensos cambian. Y cuando cambian, ya no es la verdad. Sí, pero veamos esto. Vamos a ver el consenso que ya nombré de APA y de la OMS, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, con respecto al gusto por las personas iguales. Quiere decir que hasta que el consenso no fue mundial, la verdad era que era un trastorno mental. Es decir, desde el 73 que APA reconoció o que cambió su visión, su paradigma, hasta el año 90, lo correcto era la posición de APA, que era minoritaria, o la de la Organización Mundial de Salud, que era mayoritaria. En ese punto te vas a dar de bruces y vas a decir, es que no puede ser, no puede coexistir dos verdades al mismo tiempo con respecto al mismo objeto. Bienvenidos a la lógica, bienvenidos al principio de no contradicción. No puede haber una verdad y una no verdad, o no puede ser la misma cosa, verdad y no verdad al mismo tiempo. Kohn lo explica a través de un concepto llamado inconmensurabilidad, pero eso ya es muy complicado para colocarlo en este video, que es en respuesta a Crespo. Y para decirle a ustedes que no se dejen engañar, Crespo se equivoca. El consenso científico no se basa en la verdad y responde a otro criterio. Pero, ¿cuál es el criterio al cual se debe de asumir la verdad? Uno que me coloca Lakatos, que me parece brillante. Lakatos me dice que el criterio de la verdad es la capacidad predictiva de hechos. Si
tu teoría científica no tiene la capacidad de predecir, es decir, de decirme hacia adelante qué es lo que va a suceder, no es real. Y lo mejor, si es él le llama programas de investigación, promete un video de la Catos a futuro. Los programas de investigación regresivos, es decir, los que van creándose problemas en sí mismos, van a ir descubriendo una serie de anomalías, es decir, de hechos y datos que no corresponden con la teoría, con la base. Y en vez de decir que aquí hay algo que no va funcionando bien, como no tienen todavía una respuesta de qué es, efectivamente, es decir, no tiene otro paradigma, no tiene otra forma de verlo, entonces van a decir, bueno, mira, es una anomalía. Y entonces se van a ir creando cada vez más consenso con respecto a anomalías. Es decir, mira, debería pasar esto, no va a pasar esto por esto, no pasó esto por esto. Entonces, por supuesto, cada vez que hay mayor cantidad de anomalías, me dice la Cato, hay que sospechar de que estamos en presencia de una teoría que va en retroceso. Kohn me va a decir que es un paradigma que está a punto de ser cambiado. Pero ojo, ninguno de los dos me puede decir que eso representa la verdad, sino el acuerdo. Porque si fuera la verdad, no puede ser sustituida por otra verdad. Kohn me dice con respecto al cambio de paradigma. Pero los debates paradigmáticos no son realmente sobre la capacidad relativa de resolución de problemas, aunque por buenas razones se expresan habitualmente en esos términos. En lugar de ello, lo que se encuentra en juego es qué paradigma deberá guiar en el futuro las investigaciones que se lleven a cabo sobre problemas que ninguno de los competidores pueda todavía resolver completamente. Es necesaria una decisión entre métodos diferentes de practicar la ciencia, y en esas circunstancias, esa decisión deberá basarse menos en las realizaciones pasadas que en las promesas futuras. Ojo, cuando se adopta un nuevo paradigma, es decir, un nuevo consenso científico, no se está asumiendo una verdad. Se está asumiendo una visión metodológica común entre todos. Vamos, es como si yo dijera, vamos a seguir las normas a patecitas. ¿Para qué? Para que podamos entender de dónde viene lo que estoy diciendo. Si todavía esto les parece muy complejo, simplemente, mire, vamos a ponernos en orden. Para bailar salsa vamos a ir un paso a la izquierda y un paso a la derecha. Eso es todo. Si decimos, no, vamos a ir un paso para adelante y un paso para atrás, o uno diagonal, o no nos movemos y movemos la cadera, se va a crear un despelote al baile. Bueno, es un buen baile, pero es una mala ciencia. Entonces se requieren acuerdos metodológicos. Así que, dentro de lo que podría llamar muy tímidamente mi propuesta epistemológica es que el consenso se logra ante ideas que cumplen un mínimo de condiciones objetivas que todas podamos aceptar y nunca ante un máximo de condiciones. Es decir, que el consenso trata de homogeneizar y eso significa castigar la disidencia. Es decir, que podré cambiar el consenso si tengo capacidad económica y publicación en revistas de prestigio para lograr no imponer, sino divulgar y dar a conocer mis experimentos, mis teorías, mis visiones, etc. No es que llega la verdad escondida y de repente todo el mundo la ve. No funciona así. Es decir, el consenso lo que hace es una tradición científica. La ciencia es muy ortodoxa y los cambios científicos realmente son exactamente al contrario, heterodoxos. Aquí voy a dar un consejo realmente para un divulgador que considero que es bueno y que tiene mucho impacto en la juventud. Evitar lo que llamó Lakatos la ilustración dogmática. Es malo para el futuro de la ciencia y es malo para el pensamiento crítico. La reacción con respecto al segundo, la ilustración dogmática intolerante, la luz de la ciencia que había de extenderse a todas las parcelas del conocimiento humano, habría de disipar las tinieblas pre-newtonianas y también las eclesiásticas. La influencia de la ilustración dogmática intolerante pronto superó a la de su rival escéptica y tolerante e hizo que germinaran las nociones de la democracia totalitaria. Dicho esto, y antes de irme a las citas pesadas que ya había dicho que iba a decir en este video, pues te invito a que me sigas en mis redes sociales. Twitter, por favor, Instagram y Facebook. Los principales defensores contemporáneos de la idea de verdad por consenso son Polanyi y Kohn. La unanimidad de opinión tal vez sea adecuada para una iglesia, para las asustadas y ansiosas víctimas de algún mito antiguo o moderno, o para los débiles y fanáticos seguidores de algún tirano. La pluralidad de opinión es necesaria para el conocimiento objetivo,
y un método que fomente la pluralidad es además el único método compatible con una perspectiva humanista. El primer caso es muy familiar. Una teoría hace una predicción numérica determinada y el valor real que obtiene difiere de la predicción hecha por encima del margen del error previsto. Los instrumentos y su predicción están implicados por lo general en este caso. Los desacuerdos numéricos abundan en ciencia y dan origen a un océano de anomalías que envuelve a toda teoría. Nuestras consideraciones explican el por qué los experimentos cruciales solo han sido considerados como cruciales décadas más tarde. O bien, tomemos el programa de Einstein. Este programa hizo la magnífica predicción de que si se mide la distancia entre dos estrellas por la noche y si se mide la misma distancia de día, cuando dos son visibles durante un eclipse del Sol, las dos mediciones serán distintas. Nadie había pensado en hacer tal observación antes del programa de Einstein. De este modo, en un programa de investigación progresivo, la teoría conduce a descubrir hechos nuevos, hasta entonces desconocidos. Sin embargo, en los programas regresivos, las teorías son fabricadas solo para acomodar los hechos ya conocidos. Por ejemplo, ¿alguna vez ha predicho el marxismo con éxito algún hecho nuevo? Nunca. Tiene algunas famosas predicciones que no se cumplieron. Predijo el empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora. Predijo que la primera revolución socialista sucedería en una sociedad industrial más desarrollada. Predijo que las sociedades socialistas estarían libres de revoluciones. Predijo que no existirían conflictos de intereses en esos países socialistas. Por lo tanto, las primeras predicciones del marxismo eran audaces y sorprendentes, pero fracasaron. Los marxistas explicaron todos los fracasos. Explicaron la elevación de los niveles de vida de la clase trabajadora, creando una teoría del imperialismo. Incluso explicaron las razones de que la primera revolución socialista se había producido en un país industrialmente atrasado como Rusia. Explicaron los acontecimientos del Berlín de 1953, de Budapest de 1956 y de Praga en 1968. Explicaron el conflicto ruso-chino. Pero todas sus hipótesis auxiliares fueron manufacturadas tras los acontecimientos para proteger la teoría de los hechos. El programa newtoniano originó hechos nuevos. El programa marxista se retrasó con relación a los hechos y desde entonces ha estado corriendo para alcanzarlos. Para resumir, el distintivo del progreso empírico no son las verificaciones triviales. Popper tenía razón cuando afirma que hay millones de ellas. No es un éxito para la teoría newtoniana el que al soltar una piedra esta caiga hacia la Tierra, sin que importe el número de veces que se repita este experimento. Pero las llamadas refutaciones no indican un fracaso empírico como Popper ha enseñado, porque todos los programas crecen en un océano permanente de refutaciones. No indican un fracaso empírico. Todos los programas crecen en un océano permanente de anomalías. Lo que realmente importa son las predicciones dramáticas, inesperadas, grandiosas. Unas pocas de estas son suficientes para decidir el desenlace. Si la teoría se retrasa con relación a los hechos, ello significa que estamos en presencia de programas de investigación pobres y regresivos. Crespo, la idea no es atacarte, la idea es simplemente convencerte de que hay otra visión epistemológica y que la idea de la verdad por consenso es negativa para la propia naturaleza de la ciencia. Dicho esto, gracias por haber visto todo el video, que me ha quedado algo largo, y si no te ha aburrido, gracias de nuevo, dale me gusta. Si crees que este video hay que compartirlo, compártelo por favor, y YouTube te va a dar aquí unas recomendaciones de videos. Y bueno, muchas gracias, nos veremos pronto, hasta luego.